Buenas tardes, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Armando Marcos Salgado. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y como parte de esta actividad vamos a hablar de lo que pudimos aprender a lo largo de la materia de sistemas de transporte. Y como primera opción podemos decir que en la unidad 1 tuvimos los temas de fundamentos del sistema de transporte y podemos decir que el concepto de sistema es la interacción de varias entidades para lograr un fin común. ¿Qué queremos decir con esto? Que la integración de muchos aspectos en cualquier índole, la combinación de todos estos van a llegar a lograr hacer una propuesta o algo que se pueda llevar a cabo finalmente. Y como primer punto tenemos el enfoque del sistema, que es lo que acabamos de decir. Tenemos las características de los sistemas, que abarcan muchas especialidades. Tenemos que los sistemas vivientes o no vivientes, sistemas abiertos o cerrados, dependiendo el área a la que tengan que ser. El transporte como sistema, podemos decir que todos los modos de transporte deben tener un contexto y que finalmente se debe prestar atención a todos los elementos que reúnen los vehículos de transporte, llámese de carga, pasajeros o de cualquier tipo. La importancia del transporte. La importancia del transporte desde inicios de la era del ser humano fue una necesidad, ya que a través de este se tuvo que hacer uso de él para llevar mercancías de un lado a otro, lo que en la actualidad lo hacemos, pero ya con procedimientos o como con sistemas para lograr aparte que la logística de cualquier compañía pueda llevarse a cabo. Los atributos del modo de transporte pueden ser la fuerza, la resistencia, velocidad o flexibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo el tipo de transporte debe tener estos 4 elementos para que podamos llegar a hacer la tarea más eficiente y poder lograr llevar el producto al consumidor final, como lo dice la logística, ¿no? Y también por otro lado tenemos ya en la unidad 2 los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte tenemos 4 tipos de sistemas, que es el transporte carretero, el transporte ferroviario, el transporte marítimo y el transporte aéreo. El transporte carretero es el que normalmente vemos día a día. Los elementos de este sistema tienen que ser la infraestructura y las terminales de carga. Dentro de la infraestructura englobamos, por ejemplo, los caminos que estén pavimentados o no pavimentados y todas las características que pueda tener. Las terminales de carga son las que deben de tener capacidad de embarque para recibir o enviar hacia cualquier lado. En el transporte ferroviario tenemos que es otra opción para la movilización por vía terrestre. La infraestructura de este tipo de transporte la abarcan lo que son los rieles, el balastro, las edificaciones, los elementos y todo lo que lleva las vías que mueven este tipo de transporte. Las operaciones en este tipo de transporte las hacemos por medio de los vagones. Estos pueden ser vagones completos, vagones parciales y servicio combinado. Las terminales ferroviarias también forman parte de la infraestructura de este tipo de transporte. En el transporte marítimo, este es uno de los más antiguos que se han llevado a cabo, ya que como bien sabemos, muchas culturas hicieron de este su fuente de la economía, ya que el mar es una vía principal con conexión a cualquier tipo de rutas, ya sean naturales o artificiales. Eh, para la movilización de la carga dentro de este tipo de transporte tenemos los buques. Los buques también pueden ser de carga general, carga a granel o para carga refrigerado. Dentro de la infraestructura de este también tenemos los puertos o las terminales.
donde cada uno de estos elementos tiene ciertas características para recibir la mercancía de cualquier tipo, y también para cada tipo de mercancía hay una forma de operar. Eso se va viendo ya más en forma, ya de acuerdo a los procedimientos que maneja cada uno de estos puertos, ¿no? Dentro del transporte aéreo podemos decir que el aire es el más universal, ya que a través de él puedes llegar a cualquier punto de la faz de la Tierra, ¿no? Y dentro de la infraestructura de este tipo de transporte tenemos los aeropuertos, las torres de control, los edificios, terminales, almacenes, etcétera. Este tipo de transporte lo consideran de los más veloces o más rápidos, o por el tiempo de llegada de la mercancía de un lugar a otro, aunque también este tipo de transporte no puede abarcar mucha cantidad. Entonces hay que, como ingenieros logísticos, hay que saber determinar qué tipo de transporte podemos utilizar dependiendo lo que se requiera, ¿no? La clasificación de este tipo de transporte es por transporte de pasajero, aviones de carga y en modelos mixtos, ¿no? Y por último, en la unidad 3 tuvimos los temas de integración de sistemas de transporte. En las combinaciones modales de los tipos de transporte podemos mencionar que el transporte multimodal trabaja como un sistema que a su vez tiene subsistemas que forman parte de él. ¿Cuáles son estos subsistemas? El punto de partida, el punto transitorio siguiente, que puede ser el ferroviario, los puntos de tránsito aéreo y ferrocarril, y punto de tránsito terrestre y el destino final. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el multimodal hacemos uso de dos tipos de transporte para poder llevar y transportar la mercancía de un lado a otro, ¿no? Es cuando también podemos decir que es cuando dos modos de transporte diferentes, cubiertos por un contrato, se llevan de un lado a otro, ¿no? El transporte combinado es la conducción de un vehículo a través de otro. Podemos decir, este es como el ferrocarril, que lleva un automóvil dentro de un contenedor para automóviles. Estamos usando dos tipos de transporte que está transportando a otro, ¿no? Las unidades de transporte multimodal de la cual hacemos uso pueden ser los contenedores, las cajas móviles, los remolques o los equipos que abarcan cada uno de ellos. Los puentes terrestres son los que entrelazan el transporte marítimo con el transporte terrestre. Un ejemplo de estos pueden ser el Istmo de Tehuantepec, donde conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de la parte terrestre de lo que es la parte de la República Mexicana. Entonces traen mercancía de un lado y la transportan por este lugar, por este terreno, para llevarla hasta el otro lado del mar para continuar su ruta hacia donde tenga que ser. Eso es un ejemplo de ello, ¿no? Y así llegamos al punto donde podemos mencionar las externalidades del sistema de transporte. ¿Qué es esto? Son todas las secuencias o cuestiones ajenas al transporte, ¿no? Pueden ser las políticas gubernamentales, el Estado, el contexto social, la economía, el medio ambiente. Como ahorita, haciendo un paréntesis en estos, el evento que acabamos de pasar de los sismos también han afectado mucho el transporte terrestre, y yo creo que además de algunos de los compañeros les ha pasado. Por ejemplo, se demoraron las cargas, no llegaron o se maltrataron en el paso, y todo esto es una cuestión externa, y este es un vivo ejemplo de lo que podemos mencionar en este punto, que es la externalidad del sistema de transporte, ¿no? Que todo esto siempre debemos de considerar para
tener contemplado una forma de reacción y que no nos pegue tanto. Habrá muchas veces en que esto no esté en nuestras manos, ¿no? Pero mientras siempre sea un poco más clasificado o tomado en cuenta, es algo que nos podrá ayudar, ¿no? Y de esta forma podemos decir que a grandes rasgos, porque son muchos temas, muchos puntos que abarcan esta materia, pero pues podemos hacer este pequeño resumen para saber de que hemos contribuido a aprender algo en esta materia de sistemas de transporte. Pues eso es todo, compañeros, estimado docente, y muchas gracias.